una pequeña comunicación hecha por Bernard Gols antes de empezar la sesión plenaria, si lo permiten. Una información puntual, pero importante. Repito, está marcado en el programa, pero así quedará más claro. A las 18 horas hay una asamblea general abierta a todos los miembros de la AEPEA. Será relativamente corto, hasta las 6:30, 7 menos cuarto, pero es muy importante para hacer un pequeño debriefing y para intentar imaginar el tema del Congreso siguiente. Las fechas ya se precisarán, pero para que podamos hablar entre nosotros del tema del Congreso, no tardaremos porque después hay el Consejo de Administración de la Asociación. A las 6 en esta sala, por favor. Gracias, Bernard. Pues empezamos sin tardar, porque ya hemos perdido 5 minutos y como tenemos presentaciones absolutamente apasionantes que nos esperan, creo que nos vamos a lanzar. Además, yo tenía una pequeña introducción que proponerles para este panel, este tema de nuestra sesión plenaria, cuarta sesión plenaria de este Congreso, impacto social y teoría psicoanalítica. Es una sesión un poco bisagra porque el tema del Congreso, se lo recuerdo, es desarrollo psicológico, psicopatología y relaciones humanas. Hoy en día, interacción entre biología y lo social. Así que estamos del lado de lo social, aunque sea con la percepción y las teorías psicoanalíticas. Hemos tenido un Congreso relativamente excepcional, me parece a mí. Yo que he seguido desde hace unos cuantos años todos los congresos, me parece que hemos llegado a un momento bisagra en nuestras reflexiones y voy a intentar decirles en unas pocas palabras el por qué lo pienso. Tuvimos una primera sesión plenaria. Prefiero decir primero que esta sesión plenaria, la que nos espera ahora, se centra en cuestiones relativas a la relación entre el psicoanálisis y las evoluciones sociales. Podemos contemplar la cuestión bajo enfoques distintos, muy distintos, en que las evoluciones sociales interpelan a las teorías y las prácticas psicoanalíticas y al revés, en qué teorías y prácticas psicoanalíticas influencian, interrogan las evoluciones sociales. Pero también, ¿cuál es el impacto de las evoluciones sociales en la construcción identitaria y en la idea misma que tenemos del humano, del ser humano? Otra pregunta posible, ¿en qué el psicoanálisis se alimenta de los demás campos del saber para pensar lo humano, el humano? Bueno, hay muchas más preguntas, cuestiones que podríamos abordar y todas no se van a tocar hoy, pero creo que estamos aquí tocando al meollo, al núcleo duro de una reflexión muy importante sobre el posicionamiento del psicoanálisis e indirectamente la psicopatología en relación con nuestra humanidad. Decía que este congreso me parece muy importante y quisiera agradecer en particular a los organizadores y al CEPIPNA ¿cómo decirlo?, por la dirección, la tendencia, el movimiento que han conseguido dar a nuestras reflexiones, a la variedad. Y quiero dar muchas gracias a Bernard Gols, que ha contribuido mucho a este impulso. La Administración, las secciones nacionales que han contribuido de manera importante y también la Comisión para la Formación, que se ha activado para proponer una serie de enseñanzas y con una pedagogía muy dinámica durante este Congreso, al igual que para el Congreso anterior. La primera sesión plenaria, decía yo, ha sido una sesión en la cual François Jouan, voy a ir muy deprisa, retengo una frase que dijo: la función puede modificar la estructura. Estamos aquí de verdad en algo que es una apertura de las posibilidades, de lo posible, y que es a la vez algo apasionante y al mismo tiempo desestabilizante y preocupante. François Ansermet ha subrayado este cambio de paradigma. Las ciencias se interesan ahora por la producción de lo distinto en vez de por su reproducción. Cuando formulamos las cosas así, sentimos bien hasta cuánto a la vez es algo extraordinario como aventura, pero a la vez sentimos hasta qué punto esto genera inseguridad, un sentimiento de pérdidas de
de referencias y posiblemente de coherencia y por consiguiente repliegues identitarios, el rechazo del diferente y que la violencia que se siente hacia esta decondensación de lo humano a veces es de vuelta 100 veces más fuerte y al lado pone a la luz una gran desigualdad en relación con la falta de inteligencia, de comprensión del mundo. La segunda sesión plenaria vio cómo Georgiev, a propósito del autismo, nos aportó una perspectiva apasionante con esta idea de que en el fondo el autismo quizás sea otra inteligencia, decía él, otro desarrollo, otra socialización, más allá de los excesos y de los déficits, otra relación con la verdad y la lógica. Y propone entender, comprender la experiencia subjetiva original y el respecto de las características del sujeto. No lo dice para él mismo, sino dice que nos podemos plantear la cuestión, hacernos la pregunta. Y yo creo que necesitamos no solo del psicoanálisis, sino también de muchos ámbitos de reflexión y quizás también de algo de lo cual nos habíamos olvidado y que es lo siguiente, el análisis existencial. Me gustaría, en relación con esta frase de Georgiev, citarles un paso de Bitzwenger, un trozo de Bitzwenger, en su análisis existencia y psicoanálisis freudiana. Decía, no es posible describir la psicosis de un hombre si no hemos recorrido totalmente sus mundos. Por ello, podemos con razón suponer que hay tantos mundos como hombres psicóticos. Y me parece que aquí volvemos a algo que se parece bastante a esto que acabo de citar. Y nos conviene repensar algo que quizás vaya a hacer un psicoanálisis que vaya a hurgar en el pasado y en otras ciencias también, que vaya a hurgar para encontrar fuentes de inspiración. No voy a multiplicar el desarrollo. Hubo la sesión plenaria de esta mañana, talleres apasionantes, comunicaciones, las pobres comunicaciones, el horario es malo para ellas, había poca gente, a veces es difícil para los colegas que se exponen así a la mirada, al oído de los demás, pero hemos oído la modestia del clínico, la percepción tan fina en las comunicaciones que han sido presentadas. Y esto creo que es una gran lección para nuestro trabajo. Ahora, muy deprisa, voy a decir algo más. Déjenme decir algo más. Hay algo que interpela también a la EPEA. Ya no podemos pensar la psicopatología como tal. Hemos de pensar en un mismo movimiento a la psicopatología, a las neurociencias, eso ya se dijo, por supuesto, y a lo social, pero como algo que es de verdad un nudo, una atadura, un vínculo, y que lo uno sin lo otro no va a ninguna parte. Vamos a escuchar ahora oradores muy, muy brillantes durante esta sesión, lo cual no significa que en las demás no fuesen brillantes, esto cae de cajón. Adela Vela, psiquiatra y pedopsiquiatra que trabaja en Ginebra y miembro formador de la Sociedad de Psicoanálisis y miembro de la Comisión Cultura de la EPA, ha escrito muchos artículos, varios libros, y el último sobre la convicción, sugestión y seducción. Quizás, de paso, presento a Didier Houzel. No sé si es de verdad necesario presentarlo, porque Didier Houzel es una figura muy importante del psicoanálisis del niño y del adolescente. Me acuerdo mis primeros pasos. Yo estaba maravillado por las aperturas que aportaba en relación con la bisexualidad psíquica, y es algo que utilizo mucho hoy en día, que es la cuestión de las envolturas psíquicas. Escribió algo absolutamente impresionante. Profesor en la Universidad de Caen, después de haber empezado como profesor en Brest, es miembro titular de la EPF, Sociedad de Psicoanalistas de Francia, formado por varios postclinianos, todo esto para decir de dónde beben sus fuentes. Ha trabajado mucho, evidentemente, con los niños autistas y psicóticos, y muchos de sus trabajos han aportado una luz esencial para los clínicos en este ámbito.
Bueno, he ido un poco deprisa, pero era para poder decir todo lo que quería decir sin extenderme demasiado ni robaros tiempo. Adela, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Querría, antes de nada, agradecer a los organizadores haberme invitado a hablar aquí. Es un placer particular porque yo soy de aquí, yo soy de Vizcaya, pero también porque me proponen hablar de un tema que me interesa desde hace tiempo y que es la evolución de la teoría y de la práctica psicoanalítica. Hoy voy a intentar hablar de esta evolución del psicoanálisis en relación con los cambios sociales. La primera cosa que habría que decir, que parece evidente, es que la sociedad ha cambiado de una manera enorme entre el momento en que Freud empezó a crear el psicoanálisis y la actualidad. Uno de los sociólogos más reputados del último siglo, Zygmunt Bauman, que ha fallecido el año pasado, ha comparado la sociedad en la que Freud comenzó a crear el psicoanálisis con la sociedad actual. Y sus conclusiones, una cosa interesante, sus conclusiones se acercan a las conclusiones que había tirado ya Freud hace aproximadamente 100 años. En efecto, en los años 20, a finales de los años 20, Freud escribe 2 libros, El futuro de una ilusión y Malestar en la cultura, en los que se interesa describe la oposición entre lo que él llama los intereses de la sociedad y los intereses del individuo. Dice Freud que la sociedad, para mantener el orden, necesita reprimir las pulsiones sexuales y agresivas del individuo, lo cual crea una tal insatisfacción, un grado tal de infelicidad en el individuo que Freud llega a preguntarse si la sociedad de su tiempo podrá evitar la autodestrucción. Hay que decir que Freud comparte, en el paso entre el siglo XIX y el siglo XX, comparte la preocupación de sus coetáneos por la fuerte represión sexual de la época. Represión sexual que llega a ser considerada en ese momento como innecesaria y perniciosa. Es un movimiento amplio en el que participan médicos, neurólogos, sexólogos, reformadores sociales y feministas que se interrogan sobre los efectos supuestamente deletéreos de la masturbación o de la abstinencia sexual. La existencia de una sexualidad infantil empieza en esa época a ser reconocida por educadores y por pediatras. Y es en ese contexto de preocupación por la sexualidad en el que nace el psicoanálisis, que queda muy marcado por estas preocupaciones. La sociedad contemporánea es muy diferente de la sociedad en la que vivió Freud. Sociólogos, antropólogos y politicólogos han descrito los cambios más importantes: exaltación del individualismo, aflojamiento de los vínculos familiares y sociales, tolerancia sexual casi ilimitada, disolución de la autoridad y democratización de todas las relaciones, fracaso de las utopías y de los ideales políticos, finalmente, pesimismo creciente en cuanto al futuro de nuestra civilización y de nuestro planeta. A este catálogo se unen últimamente nuevas preocupaciones cuyos efectos son todavía difíciles de prever. Por ejemplo, la automatización y la robotización creciente, las perspectivas de paro laboral masivo en cosa de 30 a 40 años, la omnipresencia de nuevas tecnologías de información y de comunicación que introducen cambios importantes en los cuales las relaciones que antes eran directas y complejas se transforman en relaciones virtuales. Finalmente, posibilidades de manipulación genética, revolución de las técnicas reproductivas, etcétera, etcétera. Claro, siempre existe el riesgo de caer en una especie de catastrofismo apocalíptico que sería injusto. El riesgo existe, pero es verdad también que el principio de prudencia nos impulsaría a tener en cuenta la existencia de cambios muy profundos y muy rápidos. Pienso, por ejemplo, en hasta qué punto es frecuente ahora colocar a un bebé pequeñito, colocarle diariamente, por periodos más o menos largos, delante de un baby channel, porque al niño le gusta.
¿O hasta qué punto se hace frecuente que cuando un niño pequeño también, un niño pequeño está un poco agitado, que los padres están cansados, porque los padres están muy cansados, tienen muchas presiones también, se le pase la tableta para que el niño esté tranquilo? Y pienso también en la dependencia, que empieza a ser un problema de salud mental y que lo va a ser cada vez más, el problema de la dependencia a las pantallas en niños, adolescentes y adultos. Es decir, que del mundo que Freud conoció hemos pasado a un mundo donde hay un ambiente hiperestimulante en el cual se ofrecen satisfacciones inmediatas que potencian conductas adictivas, lo cual priva, como nos lo decía esta mañana Fernando, priva de espacios de ausencia, de vacío, de sano aburrimiento, en los cuales se pueda desarrollar el pensamiento, la sublimación y la creatividad. Todo esto se desarrolla en las antípodas de la sociedad en las que nació el psicoanálisis. Bauman ha establecido un término del que vamos a hablar un poco ahora, llama a nuestra sociedad, a la sociedad de la segunda parte del siglo XX, la etiqueta de modernidad líquida. Y propone la idea, que es la idea central, que los líquidos, la cohesión entre las partículas en los líquidos es demasiado débil para que puedan resistir presiones externas, de manera que la mínima presión va a ocasionar cambios en su forma. Y, dice Bauman, es lo que ocurre con las relaciones humanas en nuestra sociedad actual, segunda mitad del siglo XX, que se hacen tan frágiles, los vínculos son tan débiles que se rompen a la mínima presión. Bauman describe lo que él llama la modernidad sólida, que sería el tipo de sociedad en la que Freud creó el psicoanálisis. Esta sociedad tiene como paradigma la fábrica y las tareas están claramente definidas. La vida se organiza según pautas, una serie de rutinas, y las relaciones entre los hombres son previsibles. Con frecuencia, el individuo sabe lo que le espera y establece proyectos para la totalidad de su vida. Este tipo de sociedad ofrece orden y seguridad, pero priva al individuo de libertad. Por el contrario, la modernidad líquida que describe Bauman como característica de la segunda mitad del siglo XX tiene como paradigma no la fábrica, sino Internet. Y lo que prima aquí no es el orden, sino la descentralización, la flexibilidad, la aceleración y el cambio constante. El rol protector de pautas sociales y de expectativas compartidas disminuye. Y el imperativo social ya no es el orden, sino la flexibilidad, lo cual produce una sensación de aumento vertiginoso de la libertad. Es decir, que todo parece posible. De este todo es posible derivan dos consecuencias fundamentales. La primera es que si todo es posible, surge la angustia de perder oportunidades, de donde deriva un consumismo frenético y una ausencia de compromiso. Es decir, que está claro, si uno quiere aprovechar todas las oportunidades, lo mejor es no comprometerse ni con gente, ni con ideas, ni con instituciones, puesto que una vez que uno tiene un compromiso va a limitarse la libertad de establecer otra relación. Hago aquí un pequeño paréntesis. Esta especie de consumismo frenético me parece que llega a impregnar tanto nuestra vida, incluso los que ya no tenemos 20 años, los que somos un poco mayores. Pienso en una amiga mía que me decía hace 2 o 3 semanas, me dice un día, uy, voy a tener una tarde terrible, tengo que ver 3 películas. 3 películas. Me dice, sí, porque si no me las pierdo. O sea, que para ella, cambiaba la programación, y para ella la idea de perderse 3 películas era absolutamente insoportable. Tenía que ir a ver las 3. Luego, después de que hablamos, renunció a una y se vio solo 2, lo cual no está mal. La segunda consecuencia de todo todo es posible es una exaltación de la autonomía y de la responsabilidad del individuo. Es decir, que si todo es posible, cuando uno fracasa es culpa de uno, porque no ha sabido aprovechar las oportunidades, lo cual es fuente de competitividad, de ansiedad, de autodepreciación y, en definitiva, de depresión.
Entonces, si comparamos la modernidad sólida en la cual había un exceso de orden y de seguridad y una falta en libertad, aquí los términos se invierten. Hay una aparente libertad desmesurada, pero falta seguridad. Y para Bauman, las consecuencias de esto son un nivel extraordinario, insoportable de estrés, conductas de dependencia, un abrumador sentimiento de vacío y, finalmente, la depresión. En efecto, si vemos, como decía Jean-Paul Matot ahora, si comparamos la epidemiología de los trastornos mentales ahora y en los tiempos de Freud, vemos que hay cambios importantes. Los motivos de consulta de nuestros pacientes son menos la histeria, las fobias, las neurosis obsesivas y más problemáticas de tipo narcisista en el sentido de afectar la imagen que uno tiene de sí mismo y la relación de uno consigo mismo. Y de naturaleza depresiva, donde predominan sentimientos de soledad y de abandono, la pérdida de alegría de vivir y una poca autoestima. Aparecen, en esta epidemiología de hoy día, aparecen nuevas enfermedades cuyo éxito fulgurante da a sospechar, como el TADA o la fibromialgia. Y nos vemos cada vez confrontados más con problemas de identidad y de relación interpersonal. Es decir, que la pregunta que se plantean ahora nuestros pacientes es menos ¿cómo puedo realizar mis deseos sexuales y agresivos frente a las prohibiciones de la sociedad y a mi propio superior? Que era típicamente la pregunta hace un siglo, ¿no? Y la pregunta es más, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo y a qué aspiro? ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué espero de los demás? Se sufre más de sentimiento de vacío y de soledad que de frustración sexual. Recordemos que, según la OMS, la depresión es actualmente la causa principal de discapacidad a nivel mundial y que se prevé que en 20 años será la enfermedad que más padecerán los seres humanos, superando en frecuencia el cáncer y los trastornos cardiovasculares. Confrontados a esta patología narcisista y depresiva, la actitud y la escucha del psicoanalista cambia necesariamente. Voy a recordar brevemente el primer modelo freudiano para compararlo con el modelo que usamos actualmente la mayor parte de las corrientes psicoanalíticas. El primer modelo freudiano luego ya en vida de Freud evoluciona, ¿no? Y cambia, pero podemos mantener el primero que sigue siendo útil actualmente para patologías sobre todo neuróticas y para estudiar fenómenos como el arte, los mitos, etc. Según el primer modelo freudiano, el individuo sufre de un traumatismo sexual o luego añade otros. La experiencia inaceptable es rechazada al inconsciente, pero no se queda tranquila y parada en el consciente, sino que va a hacer presión hacia la conciencia, bajo la forma de sueños, de lapsus, de asociaciones libres en el tratamiento y típicamente de la transferencia, entendiendo por transferencia la tendencia universal a percibir y reaccionar frente a elementos y fenómenos de la actualidad según lo que hemos vivido previamente y que se ha inscrito en nosotros en forma de automatismos mentales. En este esquema, entonces, traumatismo reprimido que va saliendo a través de los retornos del reprimido, la idea es que el psicoanalista debe de intentar captar e identificar estos retornos que son sobre todo de naturaleza verbal para devolverlos a la conciencia, donde van a poder ser gestionados y comprendidos de una manera diferente. Pero lo importante, el aspecto importante aquí, es que en este modelo que se ha llamado modelo arqueológico, ¿no? Donde lo que se intenta es ir a encontrar lo que está escondido, en este modelo el psicoanalista idealmente debe mantenerse lo más neutro posible para no contaminar el campo de búsqueda arqueológica. Es decir, que se debe de mantener como espectador, devolviendo como un espejo, devolviendo al paciente lo que le proyecta. Esto está en oposición total
a la manera como se trabaja en el psicoanálisis contemporáneo en la mayor parte, si no todas, las tendencias del psicoanálisis, que no es un psicoanálisis único, sino un psicoanálisis múltiple. Es decir, que ya no se trata de un ideal arqueológico, sino que el psicoanálisis de hoy día se configura como un psicoanálisis del encuentro, de lo que pasa en el campo intersubjetivo entre el paciente y el analista. Y este psicoanálisis del encuentro tiene dos características fundamentales que voy a resumir rápidamente, que son la escucha de lo arcaico y la escucha de la contratransferencia. Por arcaico es un tema que las diferentes escuelas lo entienden de manera diferente, ¿no? Pero yo creo que de una manera general se refiere a configuraciones que son anteriores a la configuración edípica tal como la describió Freud en términos de deseo, de rivalidad, de sentimiento de exclusión entre individuos que se consideran separados. Este arcaico tiene como característica el no ser del orden del deseo y de la frustración y del orden del conflicto, sino de cosas tan básicas como el sentimiento de existir, de habitar su propio cuerpo, de ser uno mismo, de mantener una estabilidad en el tiempo, la posibilidad de estar tranquilo, de pensar, de disfrutar de una intimidad, como hablaba Fernando esta mañana, con sí mismo, la posibilidad de establecer relaciones con el otro en el que se puede escuchar al otro, cosa que los bebés, un bebé que se desarrolla bien lo puede hacer desde muy pequeñito, no todo el tiempo, pero a ratos. Y de no necesitar satisfacciones permanentes según esa lógica de adicción de la que hemos hablado. El problema está, todas estas cosas tan básicas y tan elementales que no han sido inscritas de una manera verbal, que no se pueden recuperar a través de lapsus o de asociaciones libres o del transfer, ¿cómo pueden ser recuperadas? Y la respuesta que dan la mayor parte de las culturas psicoanalíticas actuales es que esto se puede recuperar a través de la relación. Es decir, que el psicoanalista va a sentir, anticipar, va a actuar cosas que el paciente no puede verbalizar y no puede representar o simbolizar a través de la palabra o a través del juego. Es decir, que esta aspiración inicial de limitar la contratransferencia y la participación del analista, pensamos hoy día que no solo es imposible, sino que aún más, si fuera posible mantenerse lejano y fuera y observador, imparcial de una relación con el paciente, nos impediría captar cosas que son profundamente importantes en el tratamiento. Para decirlo de otras maneras, y aquí ahora paso ya a un ejemplo clínico, el psicoanalista o el terapeuta no es ya solo un objeto de transfer en el cual el paciente, el niño, va a depositar experiencias representadas o más o menos simbolizadas, ¿no? Sino que es un objeto de transformación. Es decir, que en la relación con él, lo que el niño ha vivido va a poder ser transformado, pero también va a poder inaugurar y crear nuevas relaciones inéditas y que no había experimentado en su vida precedente. Voy a hablar ahora, con todo esto se me ha olvidado pasar las diapositivas. Bueno, me he olvidado. Bueno, pero os lo he dicho. Paso al ejemplo clínico. Se trata de una niña, que voy a llamar Idoia, que consulta a los 3 años 4 meses por una encopresis asociada a un comportamiento tiránico. La mínima frustración desencadena terribles crisis de cólera. Los padres me parecen personas sensibles, atentas a sus hijos, gente normal, y confiesan que se sienten desbordados por la situación. Hay una hermana pequeña que tiene 1 año y medio menos que Idoia y que la vida se hace insufrible en casa. Además, se sienten culpables de haber reaccionado con mucha fuerza en alguna ocasión. Idoia es una niña muy guapa, inteligente, viva y asesinable. Una vez comenzado el tratamiento,
la encopresis desaparece en unos meses y las crisis disminuyen de manera importante en casa. Pero en el tratamiento se muestra conmigo tan dictatorial que tiene que controlar al milímetro mis actos y mis palabras. Es un tratamiento que se prolongará durante varios años y lo que os voy a contar es de diferentes momentos del tratamiento. Hay juegos que repite de una manera sistemática durante semanas y meses, con una calidad casi adictiva, y el primero de los que os voy a contar es el juego del médico. Entonces, el juego del médico clásicamente permitía explorar el cuerpo y la sexualidad infantil. En el caso de Idoia, tal como yo lo veo por lo menos, no se trata de eso. El juego consiste en que ella es la médico y la doctora y yo soy la niña enferma. Entonces, ella me da un jarabe que es muy amargo y yo pido, luego insisto, luego suplico que añada un poquito de azúcar. Entonces, ella se niega y yo tengo que beber el jarabe amarguísimo. Lo chocante en este juego es la intensidad del placer que siente esta niña en hacerme sufrir. Yo intento explorar otros elementos del juego, ¿no? Pues, por ejemplo, de qué estoy enferma, qué me ha pasado, dónde están mis papás. No hay nada que hacer. Idoia ni me toma la temperatura, ni me ausculta. El juego se limita a que yo llego, en fin, ya estoy allí la mayor parte de las veces, pues no puedo ni siquiera salir y entrar. Yo estoy allí, me da el jarabe, yo protesto y me lo tengo que beber. Inmediatamente me vuelve a dar el jarabe, yo protesto y me lo vuelvo a tomar. Bueno, entonces yo le digo, sin ninguna posibilidad de ampliar el juego durante mucho tiempo. Entonces yo le digo a Idoia, de diferentes formas, que para ella es importante estar segura que es ella la que manda y que poder hacer sufrir al otro es la mejor prueba de que uno manda y que por eso le gusta cuando yo lo paso mal. Este juego es seguido varios meses después por otro que tiene algunos rasgos comunes, el juego del barco. Entonces, en el juego del barco construimos dos barcos. Un barco, se ponen las sillas opuestas y queda un espacio entre ellas. Un barco grande con las sillas grandes, que es para ella, que es la mamá, y un barco pequeñito con las sillas pequeñas, que es para mí. Claro, en el barco pequeñito yo estoy súper inconfortable, protesto, insisto que puedo yo navegar con las piernas para abajo, no, porque eso se mojan las piernas en el agua. Bueno, la cosa es que tengo que estar en el barco pequeñito, eso es innegociable. Entonces, ella, la mamá, tiene al bebé en brazos, me lo pasa a la hermana mayor, que soy yo, entonces gira la cabeza y cuando no me ve, yo tiro al bebé por la borda. El bebé se ahoga y entonces la mamá se tira al agua, lo salva, vuelve al barco y vuelve a mirar de lado, me lo pasa, vuelve a mirar de lado y tengo que volver a echar al bebé. Y esto se repite indefinidamente. Aquí también todas las preguntas que yo pueda hacer, ¿dónde vamos? ¿Por qué la niña, la hermana mayor, tira al bebé? ¿Cómo es posible que la mamá, sabiendo que la niña, la hermana va a tirar, le pase el bebé? Todas esas preguntas no contesta porque lo importante es ese esquema reducido. Ella mira para un lado, me pasa el bebé, yo lo tiro, se lanza al agua, lo salva, me lo vuelve a pasar. Bueno, la diferencia con respecto a la anterior es que aquí hay dos momentos de placer en Idoia. El primero es cuando yo lanzo al niño, al bebé al agua, y el segundo es cuando ella lo salva. Y me parece que esto representa dos aspectos de ella misma, que representa por un lado la agresividad un poco sádica que se veía ya en el otro juego, pero también representa unas ganas de reparar, de curar, aunque sea de una manera omnipotente. Entonces, ¿cómo se pueden entender? ¿Cuánto me queda? Bueno, termino pronto. ¿Cómo se pueden entender estos juegos? Habría varias posibilidades. Una posibilidad sería entenderlo en términos de la sexualidad infantil e invocar una temática anal, es decir, que con todo este control Idoia me está tratando como se trata una caca, ¿no? Que uno conserva, que uno expulsa, sin tener en absoluto en cuenta los pensamientos o los sentimientos de la caca en cuestión. Otra posibilidad sería pensar que Idoia está elaborando una problemática de separación. Hay que decir que
en otro de los juegos que hemos jugado durante meses se podía llamar el juego de la mamá que se va al trabajo. Y es verdad que este juego recuerda mucho el clásico juego de Freud con su nieto. Ya sabéis, cuando su hija Sophie se marchaba, Freud se dio cuenta que su nieto, que tenía 10 meses por ahí en aquella época, tiraba una bobina diciendo "for", se fue, y luego la recogía diciendo "aquí está". O sea, se podía pensar que con el bebé que se tire, que se recupera, ella está gestionando una problemática de separación. Y también se podía pensar en una problemática edípica negada. Porque, claro, una de las preguntas que yo le hago a esta niña, a Idoia, es ¿dónde está el papá? Y a esta pregunta me repite siempre "muerto". Y este muerto yo no lo he entendido, además me lo dice rápidamente como para decir no vamos a perder tiempo, hay que tirar el bebé. No vamos a perder tiempo en hablar del papá. Entonces, yo este muerto no lo entiendo como la consecuencia de una rivalidad edípica en el que mato al papá para quedarme solo con la mamá, sino que entiendo que lo que me está diciendo Idoia es que aquí el papá no tiene nada que ver, que aquí lo que se juega es entre ella y yo, que se juega quién domina a quién y quién tiene que obedecer a quién, que es un juego de dominio, de poder y de satisfacción casi inmediata, un juego adictivo. Lo que querría decir es que al margen de las hipótesis, y habría otras hipótesis que seguro que se os ocurren, al margen de las hipótesis que podíamos evocar para entender este juego, el modelo implícito no es un modelo arqueológico en el que yo voy desde una posición de abstención contratransferencial, ver lo que reside, lo que está reprimido o clivado, ¿no? Sino que yo participo muy activamente en el tratamiento. Porque lo que no os he dicho es que la primera que dijo que el jarabe estaba amargo fui yo. Y la primera que tiró el bebé por la borda también fui yo. Claro, se puede pensar que Idoia me ayudaba mucho a querer asesinarla y a quererla tirar por la borba. Pero la pregunta que podemos hacer es que esas temáticas las he introducido yo de una manera en que he contaminado el espacio psíquico de la niña, o es que si Idoia las ha retenido, porque ha retenido eso, pero no muchas otras cosas, si las ha retenido, y es la hipótesis que yo hago, es porque esas hipótesis, esos elementos, hacen eco profundamente en su mundo interno. Dicho de otra manera, lo que me parece es que la problemática de sexualidad infantil en Idoia, anal o con elementos edípicos, me parece que está presente, pero incluida en una problemática más básica donde hay aspectos identitarios, que sería ¿quién soy yo, Idoia? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo obtener una satisfacción inmediata y eternamente repetida? Y aspectos también relacionales, que serían qué pasa entre mí y mis objetos, quién manda y cómo hace para mandar, cómo puedo manejar al otro. No quiero decir con esta comparación entre el primer modelo freudiano y la manera de trabajar actualmente, que es un poco esquemática, porque esto ha evolucionado muy gradualmente ya en la vida de Freud, no quiero decir que el primer modelo sea ineficaz y que el modelo actual sea más útil. Lo que quiero decir es que actualmente tenemos tendencia a ver las cosas así bajo la influencia y en el contexto de la sociedad en la que vivimos y de las angustias y las inquietudes que viven nuestros pacientes y nosotros también como terapeutas. Es decir, en otros términos, que me parece que esto puede mostrar la manera en la que el psicoanálisis contemporáneo se deja fertilizar y responde a las inquietudes de la sociedad contemporánea utilizando las teorías que Freud elaboró, Freud y sus sucesores, en torno a la sexualidad infantil en un contexto que privilegia la escucha de lo relacional y se interesa por lo arcaico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adela, por esta hermosísima ponencia que nos pone en contacto ya directamente con
esa labor de terapia con los niños y creo que no vamos a dar tiempo a las preguntas ahora, vamos a dejarlas para después, cuando hayamos escuchado a Didier Uzel, ver si nos queda algo de tiempo para intercambiar entonces. Didier. No he ido muy rápida. No os habéis escuchado todo. ¿Esto? No. Uzel, Didier Uzel. Quiero dar las gracias vivamente a los organizadores y en particular al presidente de la AEPA. Muchas gracias por haberme invitado a este congreso que me parece especialmente rico e interesante. Y gracias a Jean-Paul Mathot también por la presentación que hizo de mí esta tarde. He titulado mi intervención ¿Había que abrir la caja de Pandora? Interrogación. Empezaré con dos alertas o dos. Evaluar las prácticas psicoanalíticas en nuestra situación moderna me parece arriesgado. Cuando hablo de riesgos, veo dos riesgos. El primero es el riesgo de proyectar hacia un pasado idealizado todas nuestras frustraciones de hoy. Antes era mejor, todo era mejor. Antes la sociedad era solidaria y sincera, la fidelidad en el amor era la norma, etc. Y hoy todo se ha degradado. Las relaciones son superficiales, cada uno busca su placer, su confort, en detrimento de la solidaridad. El amor ha dejado de ser lo que era. Esta tentación de clivar y proyectar los buenos aspectos de nuestra experiencia subjetiva y a veces, pero las menos veces, sus malos aspectos, es una tentación universal y permanente. Y en cualquier caso no tiene grandes consecuencias. El pasado es lo que ha sido y no lo podemos cambiar. Excepto que esa perspectiva falsea nuestra visión del pasado y nuestra percepción del momento presente. Eso distiende nuestras representaciones porque idealizar el pasado supone para nosotros hoy, supone obviar las dos guerras mundiales, la Shoah, las guerras de descolonización y muchas otras desgracias. El riesgo siguiente tiene relación también con esta tendencia a clivar pero esta vez desde una perspectiva más epistemológica. Clivar y separar lo bueno de lo malo y deshacernos de los peores aspectos. Cuando juzgamos nuestra propia época, tenemos tendencia a posicionarnos como si fuéramos externos a lo que estamos evaluando y tendemos a olvidar que somos una parte activa e interesada porque estamos dentro, en el interior, de aquello que queremos evaluar. No somos observadores externos que vendrían a mirar un mundo en el que no participan. Y esto plantea problemas epistemológicos y metodológicos que sugiero que llamemos el error de la ubicación. El error de Laplace, perdón. El matemático de Laplace había a principios del siglo XIX emitido la hipótesis de una inteligencia que se calificó después de el demonio de Laplace, que tenía tal poder y tal potencia que podía preverlo todo. Y voy a citar a Laplace en su hermosa escritura de principios del siglo XIX. Dice, una inteligencia que en un momento dado conocería todas las fuerzas
que animan la naturaleza y la situación respectiva de todos los seres que la componen, y si fuese suficientemente amplia para someter esos datos al análisis, abrazaría en una fórmula única los movimientos de los mayores cuerpos del universo junto con los del menor y más pequeño átomo. Nada sería incierto para ella y el pasado, como el futuro, estaría presente a sus ojos. Fin de la cita. Y hemos podido demostrar que para el mundo material, para el mundo físico, había una aporía sobre la que no voy a insistir, pero me parece que es aún más fuerte en el mundo psíquico, porque si aplicamos ese mismo pensamiento que el de Laplace para evaluar el tiempo presente, vamos a llegar a la constatación según la cual inevitablemente estamos incluidos en esta evaluación, y esto nos debería llevar a pensar el mundo que nos rodea, obviamente, pero a interrogarnos también sobre nosotros mismos, nuestros estados psíquicos, sobre nuestros valores de referencia, sobre nuestra propia postura y posicionamiento en este mundo evolutivo que estamos sometiendo a nuestra crítica y evaluación. Reconozcamos que tenemos tendencia a olvidar esa exigencia y que tendemos más a ubicarnos como el demonio de Laplace, un observador imparcial y externo que analiza su época sin incluirse en el ámbito que está explorando, mientras que en realidad constituimos su puro centro. Alain Ehrenberg, el sociólogo, criticó severamente los textos psicoanalíticos sobre la evolución de nuestras sociedades modernas, o más bien posmodernas, como se suelen llamar, que nos remite a la pregunta del demonio de Laplace. El punto de vista del psicoanalista no puede sino ser subjetivo, individual, e implicar una observación atenta de las patologías que merecen un trabajo analítico, pero también implicando al punto de vista del analista. Y deducir un punto de vista general en detrimento de las metodologías de la sociología, de la contextualización necesaria de los datos, en detrimento del recurso indispensable a un análisis cuantificante. Es como si el punto de vista psicoanalítico se pudiese extender sin límites a la sociedad entera, sin tener cuenta de la intromisión subjetiva del explorador y del que nos ha hablado Adela de una forma absolutamente evocadora. Antes de avanzar más y de arriesgaros unas hipótesis sobre el impacto del psicoanálisis en nuestras sociedades, quería hacer esta advertencia, y sé que yo mismo no soy perfecto en este sentido, pero por lo menos he advertido de las debilidades de la herramienta que utilizamos, el psicoanálisis, antes de intentar evaluar su impacto en la época moderna. Hecha esta advertencia, vuelvo al texto de 1930 de Freud, traducido hace poco bajo el título El malestar en la cultura, cuando antes se llamaba Malestar en la civilización. Y es interesante subrayar que Freud introduce este texto refiriéndose a una carta de Romain Rolland que criticaba el ensayo anterior de Freud sobre la religión, que se llamaba El futuro de una ilusión. Y Romain Rolland subrayaba la carencia de toma en cuenta por Freud del sentimiento religioso y lo definía como el hecho simple y directo de la sensación de lo eterno, que puede no ser eterno, pero que no tiene límites ni bornes perceptibles y que sería como oceánico. Y el malestar en la cultura empieza con la confesión de Freud de una ausencia total de este sentimiento. No obstante, reconoce que esa crítica de Romain Rolland lo llevó a interrogarse sobre la civilización que rige las relaciones entre los hombres con precio
Y esta crítica y esta pregunta que se hace Freud, ¿qué vínculo hay entre ambas? Este vínculo pasa por los límites, el concepto de límites. Romain Rolland cuenta una experiencia de pérdida o ausencia de los límites. Dice, una sensación eterna que puede no ser eterna, pero que en cualquier caso no tiene límites ni bornes perceptibles. Y eso es lo que lleva a Freud a interrogarse sobre los límites del yo y el precio que hay que pagar por esa construcción. Y fundamenta su razonamiento sobre lo que siente el bebé entre las sensaciones que le vienen de su propio cuerpo y aquellas que le vienen de su objeto de satisfacción. Freud dice, así se opone al yo, por primera vez, un objeto, como algo que se encontraría fuera, algo que se encuentra fuera y que no está empujado al campo fenomenal más que por una acción específica. Y a partir de ahí, las fronteras del yo estarían vinculadas a la necesidad de rechazar o de empujar fuera el desplacer. Y ahí nos habla Freud del yo placer purificado. Pero ese yo placer se confronta a la exigencia de vivir en sociedad y de reunir a los hombres en una comunidad coherente y estable. Y para ello tiene que reprimir las pulsiones agresivas que inevitablemente se van a manifestar entre ellos, entre los hombres, y que Freud asocia a la pulsión de muerte. La civilización nace, por lo tanto, de un conflicto entre las dos orientaciones pulsionales, pulsión de vida que tiende a acercar los hombres unos a otros, cuando digo hombres, abrazo en ese abrazo a todas las mujeres también, claro, y lo opone a la pulsión de muerte que tiende a alejarlos y a destruir la coherencia de la comunidad que les es necesaria para vivir. Y es esa renuncia pulsional impuesta por la civilización la que estaría en el origen del malestar de los individuos. El razonamiento de Freud se articula en torno a dos modelos. Uno es el de la construcción de los límites del yo y el otro es el del conflicto entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Y en síntesis, el objeto externo es fuente de frustraciones y sufrimientos, puesto que puede desaparecer en el momento en que se necesita, y el desplacer o el no placer que resulta de se expulsa fuera, y es el yo utiliza ese fuera, ese espacio exterior, para expulsar mediante proyección cualquier forma de no placer y de desagrado. Y ese yo placer se ve enfrentado a la necesidad de vivir en comunidad y, por lo tanto, de reprimir parte de su agresividad para con sus semejantes. Y es esa represión pulsional la que está en el origen de una frustración inevitable y, por lo tanto, de malestar. Volver así a esta demostración de Freud no me parece vano ni inútil, puesto que hay una literatura moderna que se ha ido basando en este texto fundador para analizar nuestras sociedades actuales y las dificultades que generan. Sin querer hacer un inventario de todas ellas, citaré Le mal-être de René Caïns, el malestar, La sociedad del malestar, del sociólogo Alain Ehrenberg, El nuevo malestar en la civilización, de Marie-France Castarel y Samuel Dock. Pero antes de examinar y de discutir de los modelos en los que Freud se basa, os invito a pensar en el malestar actual tal y como se nos describe y que Adela recordaba hace un momento. Descrito a veces por los sociólogos y a veces por el psicoanálisis, que ven cómo va evolucionando su clientela. La sociedad del malestar. Y este es el título de la obra del sociólogo Alain Ehrenberg, que, basándose en una metodología sociológica, se rinde cuenta de forma muy fiel
de las observaciones de los psicoanalistas cuando hablan de la evolución de su clientela, comparándolas con lo que ocurre en Estados Unidos y Francia. Las sociedades occidentales conocen, y es obvio, unas evoluciones tremendamente rápidas en sus estructuras profundas, y sería cándido no ver en esas evoluciones sino la sombra que proyecta el psicoanálisis. ¿Dónde ubicar las nuevas tecnologías en todo esto y el advenimiento de la informática y de las redes sociales? ¿Cómo apreciar las evoluciones geopolíticas, el final de la Guerra Fría, el derrumbamiento del comunismo, la descolonización, la emergencia de múltiples nacionalismos, la globalización de la economía, etcétera? ¿Y cómo no darle sitio a las reacciones intergeneracionales que son evidentes en el movimiento de mayo del 68, cuyo 50 aniversario estamos celebrando este mes? Y es probable que en este contexto muy complejo el papel del psicoanálisis se ve reducido. Y cuando, sin embargo, tiene innegablemente su lugar y un papel, y los psicoanalistas tienen una plataforma de observación privilegiada sobre la mutación de los sufrimientos psíquicos, es decir, la situación analítica propiamente dicha. Y creo que podemos hablar del nacimiento de una patología psicosocial. El vínculo entre la organización de la sociedad y las tendencias psicopatológicas de los individuos ha sido reconocido, ese vínculo, desde hace ya mucho tiempo. Freud ya en 1908 hablaba de ello. En 1930 habla de patología de las comunidades culturales. Pero hay que esperar los años 70, como lo recuerda Alain Reinberg, para que los psicoanalistas empiecen a interesarse por ese vínculo, constatando la evolución de las solicitudes de análisis, solicitudes que les llegaban. Desde su advenimiento, con algunas excepciones, el psicoanálisis se limitaba a tratar los trastornos que Freud llamaba neurosis de transferencia. Y después de los años 60, 70, y a partir de entonces los psicoanalistas reciben en sus consultas y en sus divanes los pacientes que padecían trastornos cada vez diferentes. Y esos nuevos pacientes se fueron identificados como neurosis de carácter, que se caracterizaban por una ausencia de síntomas ansioso-depresivos y que se expresaban sobre todo en la relación con los demás. Sufrían de los efectos de su incapacidad para establecer relaciones armoniosas y apaciguadas con su entorno. Y esos pacientes se les bautizó muy pronto como estado límite ante la constatación doble de la pobreza de sus experiencias subjetivas, ese vacío existencial, y por otra parte de la importancia de los mecanismos de defensa arcaica y de los tipos de angustia con los que se enfrentaban en la cura y que les hacía acercarse a las psicologías patológicas. Hoy día se suele hablar de trastornos narcisistas, de patologías del vínculo, de síndromes de exclusión social, cuando no de autoexclusión. Y esto alcanza sus paroxismo en las situaciones que describen los psiquiatras japoneses, que los cuentan por centenares de miles. Un profesor habla de actitud compulsiva derivada de la situación actual, ordenadores, juegos online, etc. Like Komori, y les ruego me disculpen por mi acento, habla de un síndrome que afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes de sexo masculino, que se caracteriza por una claustración voluntaria en su dormitorio, del que no salen ni para comer, ni para ir al colegio o al instituto, ni para trabajar. Encerramiento que puede durar años. Según Ensegoda, este síndrome afecta entre 500.000 y 1 millón
de jóvenes. Aunque mucho menos frecuente en nuestras sociedades occidentales, no, por tanto, es inexistente y se está empezando a hablar de ello. Un estudio del Centro de Investigación para el Estudio y Observación de las Condiciones de Vida, el CREDOC, en Francia, revela que 700.000 jóvenes franceses de entre 15 y 30 años, es decir, un 6% de ese tramo de edad, viven en una situación de aislamiento social. El 18% de estos jóvenes, es decir, más de 2 millones, son vulnerables y no se encuentran con otras personas más que muy pocas veces, muy raramente. ¡Qué paradoja en esta época nuestra, época de Internet, de las redes sociales, de esos miles de amigos que pretendemos tener! ¡Qué paradoja este aislamiento, síntoma de un vacío, de un repliegue narcisista, de una ausencia de vínculos que va a la par con conductas adictivas más o menos destructoras? ¿Cuál es el impacto del psicoanálisis sobre esta evolución de la sociedad que calificamos de postmoderna, cuando no de hipermoderna? He titulado mi intervención «Había que abrir la caja de Pandora». Y en la leyenda griega, Pandora ha sido depositaria de una jarra que Zeus le ha confiado y prohibiéndole que la abriera. Pero, llevada por su curiosidad, abre la jarra y deja que se escapen unos vientos maléficos que va a afectar a toda la comunidad humana. Nuestra curiosidad es la que nos ha hecho abrir la jarra del inconsciente y ha dejado escaparse pulsiones y fantasías que contenían. Freud, al no haber entendido que los contenidos de nuestro inconsciente pedían ser transformados en ese mismo momento en que les queremos dar acceso a lo consciente. Me parece claro que la obra de Freud descansa en un modelo de conflicto. Es como si dos fuerzas contrarias, opuestas, se enfrentaban entre sí. Por una parte, la fuerza del eso por una parte y el sobre-yo por otra. Y de este modelo resulta que la labor analítica sería levantar o anular esa represión para permitir el paso de la censura del sobre-yo a las fantasías que estaban encerradas en esa jarra del inconsciente. Este modelo lo llamo dinámica de conflicto y Freud lo desarrolla en ese libro El malestar de la cultura. Y en cuanto a la segunda teoría de las pulsiones, que opone pulsión de vida y pulsión de muerte. Sin embargo, y esto me llama la atención desde hace mucho tiempo, cuando Freud aporta esta segunda teoría, más allá del concepto de placer en 1920, hace llamamiento a lo que podríamos llamar una dinámica de gradiente. Esta dinámica se juega entre dos polos, más vínculo, más organización, más unidad por una parte y más desvínculo, una vuelta a lo inorgánico y pérdida de coherencia por otra parte. Y me parece que la novedad en los últimos esfuerzos por teorizar de Freud se debería a la toma de conciencia del hecho de que la pulsión como tal es per se destructora cuando no se canaliza, cuando no se limita mediante fuerzas contrarias. La pulsión de muerte no se opone a la pulsión de vida como las pulsiones sexuales se oponían a la pulsión del yo, sino que es una misma fuerza pulsional que a veces es transformada por la labor del pensamiento y que entonces va hacia la organización, tiende a la organización, a la coherencia, a la unión, a la estabilidad.
y a veces va en el sentido de la desvinculación y de la destrucción cuando no es transformada. Y es el modelo de Wilfred Bion, de continente contenido, que da cuenta mejor de esta doble dinámica. Dinámica de gradiente propia de la pulsión, dinámica de conflicto, cuando la pulsión se enfrenta con un límite, cuando tropieza, ese límite que es indispensable para domarla, para ponerla al servicio de la vida. Y aquí volvemos al concepto de límites que evocaba Romain Rolland, esa sensación de lo eterno que puede no ser eterno, pero que no tiene límites perceptibles. Y es ese concepto de borne o de límite perceptible lo que me parece más interesante y que es lo que llamó la atención de Freud cuando contestaba a Romain Rolland. Le dice su carta del 5 de diciembre de 1927 y su observación sobre ese calificativo de oceánico no me ha permitido descansar. Y Freud ha explorado esos límites inevitables que la sociedad opone a las pulsiones y que, según él, son fuentes de malestar. Y para concluir, querría sugerir una diferencia entre los límites impuestos y que son percibidos como fuente de malestar, cuando no de sufrimiento, porque están puestos al servicio de la represión de las emergencias pulsionales, y aquellos límites que son, al contrario, un apoyo, un sostén indispensable para acceder al pensamiento mediante la transformación de las emergencias pulsionales en algo que cobre sentido, que se vuelva pensable, comunicable y que entonces permita a la vez garantizar la coherencia de sí mismo, así como el vínculo con los otros. Los límites represivos los ubico en lo que Donald Meltzer llamó el Kolstrom, que permite el acceso al pensamiento. Sin embargo, los asocio con los continentes de Bion. Donald Meltzer habla de la descripción por Melanie Krent de la identificación proyectiva. Klein solo la aplicaba a la relación entre el self y los objetos, pero ahí extiende ese mecanismo a los objetos internos. No es fácil entenderlo y yo tardé bastante en representármelo a mí mismo. Hace muy poco que El claustrum es el resultado de la identificación proyectiva de una parte del self en un objeto interno, y donde esa parte está como secuestrada. Todo ocurre como si el niño, al no haber hecho, que no ha podido hacer la experiencia de encontrar un continente para esa proyección, recurriese a la identificación proyectiva violenta, excesiva, de manera a forzarse la vía, forzar el paso, pero la parte del self que ha sido proyectada se ve entonces secuestrada en el espacio que está ocupando. Y Meltzer lo llama identificación intrusiva, ese tipo de proyección. Esto ocurre, obviamente, primero con el objeto externo, pero luego es interiorizado y de ahí la identificación con un objeto interno, y eso es lo importante que hay que comprender. Bion habla también del concepto kleiniano de identificación proyectiva para definir la relación continente-contenido. Se trata de una identificación proyectiva normal, una forma primitiva de comunicación entre el bebé y su partner o el otro. Si el objeto recibe la proyección y la transforma de manera a responder a las expectativas del niño, éste experimenta la posibilidad de comunicar con los objetos y dentro de esa comunicación puede dar sentido a lo que siente. Pero falta una etapa antes de que pueda acceder a la capacidad de pensar él mismo. Debe tolerar la ausencia del objeto y, basándose en sus experiencias previas, ser capaz de dar sentido él mismo a aquello que está sintiendo. Y Bion lo dice, aquí lo cito, el niño pequeño
lleno de culpabilidad, de dolor y de miedo a morir, lleno de avidez, de orina, va a evacuar esos malos objetos en el seno, que es el buen objeto, y las feces y la orina se transforman en leche. El miedo de morir y la angustia se transforman en vitalidad y en confianza. La avidez y la maldad se transforman en sentimiento de amor y de generosidad. Fin de la cita. Bion mezcla aquí, habéis visto, aspectos totalmente físicos, secreciones corporales y emociones, porque en esa fase no es distinguible. Y Björn hablaba de un continente materno. Para él, en la relación continente-contenido, el continente representa la parte femenina, la vertiente femenina de la relación, y el contenido representa la vertiente masculina. Y por la experiencia que yo tengo en el prisma analítico y sobre todo con niños autistas, me hace pensar que el continente no es solamente materno, sino que debe tener componentes maternas y paternas para que el niño pueda experimentar que sus proyecciones penetran el espíritu, la mente de la madre, pero sin dañarla, porque hay unos contrafuertes paternos que le dan su coherencia y su estabilidad. Y son esos contrafuertes, desde mi punto de vista, contra los que van a rebotar las proyecciones, como lo ha descrito de Waage, para volver transformadas hacia el niño. El niño tiene que tolerar la frustración del objeto ausente para poder acceder al pensamiento. Y si accede, encontrará entonces otro nivel más abstracto, más interiorizado, y ahí encontrará lo esencial de aquello que había proyectado y que había rebotado contra un continente bisexuado para vivir las transformaciones descritas por Björn en la cita que acabo de leer. Así tendrá la experiencia, al menos intermitente, del sentimiento sin límites perceptibles, como decía Romain Rolland, o al menos apenas perceptibles, no porque cliva su self y proyecta lo malo fuera, sino porque se ha sentido amado y comprendido en el seno de lo que Meltzer llama una relación de intimidad. Concluyo. He puesto claustrum y container y continente porque son dos configuraciones que imponen límites, pero los dos conceptos son muy distintos. El claustrum crea límites insuperables en los cuales todo o una parte del self está encerrado. Y de este encierre, ¿no es acaso de ahí de donde el paciente tiene que ser liberado por el trabajo analítico para volver a darle sus fuerzas y su capacidad creadora? El continente opone límites flexibles que permiten la transferencia en el registro del pensamiento de exigencias pulsionales brutas que se volverían destructoras si se dejasen solas. Muchas veces he intentado subrayar la diferencia en términos de estabilidad. En el primer caso, en el del claustrum, todo se inmoviliza y se repite sin que haya capacidad de cambio, sin que haya progresión alguna. En el segundo caso, el del continente, lo que ha sido proyectado se desarrolla en representación, en símbolo, en pensamiento, que responden no tanto a la definición de una estabilidad sencilla, sino a aquella de lo que llamamos estabilidad estructural, que permite cambios infinitos, variaciones ilimitadas, pero partiendo de la base de un mismo tema, que está traspuesto siempre hacia más y más abstracción y extensión. Para resumir, propongo añadir al modelo que ha guiado Freud en toda su obra, el de una dinámica de conflicto, aquello que he llamado dinámica de gradiente.
hay gradiente en la medida en que nuestras emergencias pulsionales navegan entre una paz, un sosiego total, una vuelta al cero y una violencia irruptiva que puede arrasar con todo a su paso. Debe haber conflicto para que esta violencia pulsional no esté dejada, librada a su destructividad potencial. Si admitimos esta dualidad dinámica, aparecen exigencias tanto en la conducción de la cura como en la difusión de las teorías psicoanalíticas. En la conducción de la cura es esencial poner a la disposición del analizante una función continente, lo cual supone una implicación emocional del analista. Adela insistió sobre ello antes, una profunda empatía, una receptividad psíquica máxima. Ya no basta con analizar las defensas del yo. En la difusión de las teorías analíticas, esto supone que insistimos en la posibilidad de liberar las partes reprimidas, enclavadas, secuestradas del psiquismo, pero con la condición de ofrecerles un continente dotado de las cualidades bisexuales que he descrito. Femenina, materna, para acogerlas con benevolencia y comprensión, masculina, paterna, para contenerlas, orientarlas y transformarlas. En vez de Pandora, sin cabeza, que abre la caja sin preocuparse de lo que saldrá de ella, los psicoanalistas se parecerían entonces al chamán de los inuits, confrontado a los dioses maestros de la atmósfera, a quienes se atribuye la bruma, el granizo y lo extraño, que provocan deshaciendo los nudos de su combinación. Durante su sesión, se trata del chamán, aquí no de los psicoanalistas, el chamán tiene que elevarse en los aires para dominar a este dios y volver a atar su vestimenta para volver a traer el buen tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Didier Uzel, por esta presentación muy hermosa. Quedan 5 minutos para las preguntas, así que, bueno, quizás tengamos tiempo de coger, de aceptar una o dos. Didier Robin, adelante. Buenos días. Tengo que dar a los conferenciantes por sus presentaciones. Mi pregunta es para Adela Abela. Escuchándole he aprendido muchas cosas y usted ha descrito muy bien el enfoque de Freud hacia las neurosis de transferencia. Y al mismo tiempo, al escucharla a usted, he pensado en un enfoque clínico contemporáneo de Freud, que es el de Ferenczi. En Ferenczi he encontrado muchas cosas de las que ha descrito usted de un enfoque psicoanalítico actual, y pienso que Ferenczi ha aceptado de buen grado el hecho de que los psicoanalistas de la época se ocupasen de neurosis narcisistas, y que, por otra parte, Ferenczi contestaba mucho la noción de neutralidad benevolente que él traducía como una hipocresía profesional, y avanzaba la necesidad del tacto, del contacto. Es incluso uno de los primeros psicoanalistas quien ha utilizado la contratransferencia como herramienta terapéutica, al igual que él también trabajaba en las dimensiones arcaicas. Así que me parece que hay muchas similitudes entre el enfoque de Ferenczi y lo que usted ha descrito. Esta es mi primera pregunta para saber qué le parece lo que le digo. Y la segunda pregunta es, ¿no podemos acaso pensar que cierto declive del psicoanálisis también se debe a la responsabilidad de los psicoanalistas por haberse quizás demasiado agarrado al modelo de los cuidados de las neurosis de transferencia? Voilà. Merci pour votre... Je réponds en français. ¿Respondo en francés o cómo? ¿En qué?
Pues quizás en francés. Bueno, gracias por su pregunta. En cuanto a Ferenczi, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Me parece que hay unas cuantas tragedias de la historia del psicoanálisis y una de ellas es que la disputa entre Ferenczi y Freud ha apartado a Ferenczi de los corrientes mayores del psicoanálisis durante varias décadas, me parece, 80 años, y que es ahora, desde hace unos pocos años, que recuperamos a Ferenczi. Y me parece que tiene razón. Cuando pienso en Ferenczi, no puedo impedirme a mí misma pensar hasta qué punto ha pagado caro, hasta qué punto ha ido lejos, hasta qué punto ha sido sincero y honesto y hasta qué punto tuvo que pagar por ello. Toda la historia del análisis mutuo, cuando intenta ir hasta el final, pues quizás aquí tengamos un poco la suerte de haber entendido mejor el valor protector del acompañamiento y nos permite ir hacia adelante con más prudencia y salvar la piel, como se dice. En cuanto ¿qué podríamos decir del abandono del psicoanálisis en vínculo enlazado con el efecto de tratar las neurosis de transferencia, de centrarse sobre todo en ello? No me doy cuenta muy bien. Usted sin duda conoce el asunto mejor que yo, pero quizás este abandono viene más bien de los problemas del psicoanálisis francófono, lo tiene más bien el análisis francófono. En cambio, del lado anglófono hemos pagado por culpa de otros errores, otras culpas que eran totalmente el contrario, porque se iba con demasiada fuerza hacia interpretaciones de las profundidades, de las llamadas profundidades. No me doy muy bien cuenta, pero me parece que hoy estamos quizás un poco más a la escucha de nosotros mismos y nos hemos vuelto un poco más prudentes. Tenemos un poco más de tacto hacia nosotros mismos en el conjunto de las corrientes psicoanalíticas. Al menos eso espero. Muchas gracias. Segunda pregunta. Segunda y última pregunta. Yo tenía una pequeña pregunta y aprovecho, puesto que no hay emergencia inmediata de una pregunta. Aprovecho. Didier, usted acabó con el chamán inuit. Bueno, esto es algo que surge actualmente cuando la globalización, la mundialización aporta tantas dificultades, me parece, a nivel de las culturas. ¿Qué podemos pensar del vínculo del psicoanálisis con el pensamiento racionalista occidental? ¿Y qué pensar de la manera en que no se deja en ningún lugar, o muy poquito al menos, a otras maneras de concebir la relación del humano con el mundo y sus distintas formas? Que sea imista, totémico o analógica, según las categorías de Philippe Descola entre naturaleza y cultura. Creo que tiene razón. Hemos abusado. Se habla mucho ahora en Francia de las luces, de la filosofía de las luces, el pensamiento de las luces. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pensamiento ilustrado, pero esto nos lleva a un callejón sin salida sobre lo inconsciente, es decir, que entramos en una especie de racionalidad con dimensiones muy útiles y fecundas, pero también muy defensivas. A menudo se habla de una intelectualización. Y creo que un autor como Bion, autor de referencia, nos permite abrir un poquito esta caja, porque él ha vivido sus 8 primeros años en India, y con su aya, que será su yaya india, con sus padres. Y él aporta este contraste entre un pensamiento extremadamente racional, formal,
con formas científicas, incluso matemáticas, y en otros momentos aporta un pensamiento al revés, absolutamente intuitivo, imaginario, casi desabocado. Por ejemplo, Memorias para el Porvenir. Y me parece que nos interesa mucho fecundar nuestro pensamiento occidental, muy racional, fecundarlo con estas aportaciones venidas de otras culturas. He tomado el ejemplo de los chamanes inuits como una metáfora, bien evidentemente. Lo que me gustaba mucho era que el chamán inuit se sube, se eleva para ir a volver a tejer la combinación del dios de la atmósfera, de los vientos. Creo que tenemos que tomar en un principio lo que ocurre en la sesión y hacer a transfigurarlo de alguna manera en algo psíquicamente más elaborado, más elevado al fin y al cabo. Es lo que quise decir con esta metáfora. Muchas gracias. Muchas gracias a Adela y a Didier por esta sesión hermosa con la cual nos han gratificado. Y gracias a todos por su atención.